Central FM, Equilibrio. La humanidad también sueña en colectivo. Hablemos de cine con Ricardo Colorado. Y vamos directo, oye, cinito, y por lo mismo, oigan, esta película de The Irishman, yo pienso que el mejor punto de vista nos tiene como siempre Ricardo Colorado, y por lo mismo voy con mis cámaras y micrófonos a Chihuahua. Chihuahua, te saludo, mi grandototote. Aquí te cachamos, Pedro, te saludo, hoy es viernes de cine y te saludo muy contento a ti y a todo nuestro vasto y selecto auditorio en todo México y en 6 países. Aquí estamos con mucho cariño. Oye, esta de The Irish, el irlandés o The Irishman, ¿cuál es dinos tu punto de vista, ¿cómo la ves? Fíjate, Pedro, justamente hoy vamos a platicar de esta cinta, pero antes de empezar, fíjate que llegó a mí una frase que me deja marcado al ver esta producción. Hay muchas cosas que hacen que una película sea mala. Una mala dirección, una mala actuación, una mala producción, en fin, hasta una mala iluminación pueden hacer que una cinta sea mala. Pero existe una sola cosa que hace que una película sea trascendental, y esta es la memorabilidad. Cuando una película es memorable, entonces estamos frente a un clásico. Esta semana vi en Netflix The Irishman. Esta es la película más vista en México en esta plataforma. Y para mí se convirtió en un clásico instantáneo y entendí por qué. Porque cuenta una historia muy humana. Hace unos meses, Martin Scorsese, este gran director que lo recordamos por Taxi Driver y Goodfellas, hizo una declaración por la cual fue muy criticado, Pedro, y la cual levantó muchas cejas en la industria en el cine Hollywood. En palabras de Scorsese, las producciones de superhéroes de Marvel no son cine, y las equiparó con un parque de atracciones. Obviamente la industria se le dejó ir encima y tras ser duramente atacado, fíjate, no solo no se retractó, sino que apuntó una nueva crítica en la que estableció que dichas producciones se han convertido realmente en un problema porque están matando el talento de las nuevas voces que pretenden contar historias del hombre para el hombre, historias que apuestan por experiencias más humanas y trascendentales para la humanidad. Y ahora, justamente, después de ver El Irlandés, creo que esta cinta habla justamente de eso, ¿no? Una historia muy humana que trasciende porque explora un sentimiento que en muchas cintas de gángsters queda de lado o no se llega a fondo, que es el sentimiento de la culpa, Pedro. Hacer una película implica una mezcla precisa de muchísimos elementos, una buena historia, la adquisición de los derechos, básicamente, y su viabilidad, en su defecto la elaboración del guión original, la escritura de un primer, segundo, tercer, hasta quinto tratamiento de la historia, talento, experiencia. Todo esto tiene que ver básicamente con conjugar las fuerzas y la experiencia de los realizadores, de un casting excelente, ver fechas para el rodaje y la viabilidad, cuadrar el presupuesto conforme locaciones, tabuladores de honorarios, abogados, agentes, en fin, es un mundo de elementos que orbitan en torno a la producción de una gran historia. Y creo que Martin Scorsese lo hace de una forma genial para contar esta historia humana. Yo creo que esta cinta es irrepetible y es memorable, porque además conjuga en todo su cast un talento que difícilmente volveremos a ver trabajando en una misma historia. Al Pacino, Joe Pesci, Robert De Niro, Ray Romano. Y nótese, Pedro, que no hay menciones de actrices, básicamente porque son papeles muy secundarios o de cameo, incluso hasta en los diálogos. Y aquí creo que Scorsese hizo algo muy, desde su punto de vista, como firma de autor, él centra toda la atención de la película en una historia de hombres. Sin embargo, lo relevante de esto es que aunque la mujer no juega un papel importante en esta cinta, el personaje principal se ve atrapado por el sentimiento de culpa. La culpa que tiene como esposo hacia su mujer, la culpa que tiene como amigo hacia su jefe, la culpa que tiene como padre hacia su hija
y la culpa que tiene como asesino hacia las viudas de los deudos, ¿no? Todo esto es el trama y el plot que se engarza en esta cinta que dura 3 horas y media, hay que decirlo. Es realmente una combinación de una historia humana que maneja muy bien los momentos, que tiene una trama, ya la comentamos en programas pasados. Básicamente es la historia de un hitman, de un sicario, por así decirlo, que está al servicio del sindicato de transportistas más grande en la Unión Americana, que son los famosos Teamsters. Esta historia es una retrospectiva a la vida de Frank, que es el protagonista, interpretado por Robert De Niro, para entender sus decisiones y qué fue lo que lo llevó a entrar a los pasillos del mal, ¿no? A la historia más profunda y negra de la mafia, de mano de Jimmy Hoffa, que fue el presidente básicamente de la Hermandad Internacional de Teamsters, del sindicato de la Unión de Trabajadores de Transporte en Estados Unidos. Y a la vez, este hombre, Jimmy Hoffa, desapareció misteriosamente en el mes de julio de 1975 a la edad de 62 años. Este dato es real y la premisa que detona esta historia es: ¿dónde está Jimmy Hoffa? ¿Qué pasó con el cuerpo? ¿Por qué nunca lo encontraron? Y esta misma pregunta y se empieza a contar en época actual, en retrospectiva, para contar esta gran historia. Claro. Es una película de gángsters. Vamos a escuchar lenguaje soez, vamos a ver sangre, vamos a ver muchos muertos, Pedro. Sin embargo, es una película que no se siente cruel, porque Scorsese logra algo que yo en lo particular no había experimentado desde que vi El Gladiador, que es la de ponernos en los zapatos de Robert De Niro y caminar junto con él su historia, que de alguna forma, en algún punto de la película, y esto le va a pasar al auditorio cuando la vea, va a sentir que ya es parte de ese ambiente, ya es parte de esa historia. Y este sentimiento de empatía creo que mueve a la audiencia a envolverse y involucrarse en un mundo más complejo del que espera al simplemente ver una película en su sofá. Los personajes están excelentemente bien tratados, la cinta está excelentemente bien recreada. Hablábamos de Roma y la recreación de todos los momentos. Creo que esta película no le pide nada a lo que hizo Cuarón en términos de recreación, de ambientes, de tiempos, de momentos. Hicieron uso, Pedro, de unos efectos especiales de animación digital para recrear y rejuvenecer y envejecer a todos los personajes, de tal forma que estamos viendo básicamente a Robert De Niro de 30, 40 años con un sistema de animación digital de su rostro, lo cual permite que tengamos continuidad con todos los personajes. De la misma forma, envejecen los personajes y estamos viéndolos claramente, la tecnología al servicio del cómo contar historias, y esto hace que los personajes no pierdan su esencia porque no hay dobles, no hay extras. De manera muy fina, creo que Scorsese logra involucrarnos en la psicología de todos estos personajes. Vemos a un espléndido Joe Pesci. Creo que aquí vale la pena detenerme. Joe Pesci hace un papel de un gángster viejo, pero lo lleva a la cúspide, lo lleva al cenit, porque yo creo que es el mejor momento para este actor, que se le había tildado de gritón, de extra, de secundario, no había tenido realmente un protagónico. En esta cinta no es básicamente protagónico, pero yo creo que se lleva los laureles porque lo hace de una forma formidable. Y todo esto y más es la película de Irishman. Yo creo que realmente no es un estreno, Pedro, es un evento, y creo que todo mundo que guste del cine tiene que ver, porque difícilmente vamos a ver tantas conjugaciones de tan diferentes elementos en una misma película. Bien, qué buena descripción, Ricardo. Fíjate que el otro día estaba yo viendo a Robert De Niro en una entrevista que le hacía Stephen Colbert. Y entonces le pregunta a Stephen Colbert: oye, ¿y cómo recibes instrucciones de Martin Scorsese? Porque ya sabes que Martin Scorsese habla muy mumble, habla como que no abre la boca, ¿no? Y entonces dice: oh, it's very simple. He says, y entonces yo lo hago. Y cuando dice, y entonces cuando haces lo que se te pega la gana, ¿qué te dice Scorsese? It's okay. O sea, nadie le entiende, pero el Martin Scorsese, yo creo que aquí hay un enorme mérito de este hombre,
que seguramente se va a llevar la mejor dirección en los siguientes Oscar. A lo mejor me estoy adelantando demasiado y tú me vas a decir, estás loco, pero yo pienso que el compendio de todo este enorme esfuerzo, esta película de 3 horas y media, con una enorme producción también, vale la pena ponerle a Scorsese una medalla en el culmen de su carrera. Sí, Pedro, fíjate, yo creo que has tocado el punto toral. Y como los buenos vinos, yo creo que Scorsese guardó esta historia bajo la manga muchos años, la fue alimentando, la fue fraguando y justamente ahora la lanza haciendo también gran uso de la tecnología que le permite recrear momentos que muy difícilmente se pueden lograr sin esta premisa, ¿no? Por ejemplo, a mí me encantó ver a los actores, aunque es difícil al principio acostumbrarte, con estas máscaras que les hacen en animación digital, que son perfectas, en las cuales los rejuvenecen, sí, pero no pierden la esencia actual. Hacen magia con eso. Y nada más antes de terminar, decir que Jimmy Hoffa, en algún momento, y esto lo viví yo de chamaco, me estaba yo graduando de sexto de primaria, cuando le preguntaba yo a mi padre, que en aquel tiempo dio la noticia de la muerte de John Kennedy, le pregunté, bueno, papá, ¿y quién pudo haber matado a Kennedy? Le decía yo de niño, ¿no? Y dice, algún día lo vas a entender, pero todo apunta a que fue Jimmy Hoffa. Justamente este hombre del que hablas como líder de los Teamsters, que se convirtieron después, ya en la conformación, en el sindicato más importante del planeta Tierra, cuando se juntó la AFL con la CIO e hicieron de esto una enorme fortaleza que quedó heredada en George Meany, que fue una especie como del Fidel Velázquez de aquella época. Te mando un abrazo, mi querido grandote, y ahí ya me dejaste tarea para ver The Irishman, esta obra extraordinaria del señor Scorsese. Pero para que tengas espacio para verla con pausas. 3:30, pues sí, ya lo creo que sí. Toca hacer palomitas caseras ahora. Sí, o una carne de Chihuahua. Vamos a hacer una pausa y te mando un abrazo y regresaremos aquí con más noticias.